Cuando uno piensa en la palabra unción, ¿qué nos viene en nuestra cabeza? Aceite, muy bien. ¿Qué más nos puede venir? Algún personaje bíblico, Samuel, David, ¿sí? La palabra unción en definitiva viene de un griego que se relaciona con el verbo crío, que significa untar con aceite o frotar, ¿sí? Cuando vos entras en la Biblia te vas a dar cuenta que personas marcadas especialmente para un propósito de Dios, en algún momento el profeta ponía ¿qué? Aceite sobre su cabeza, ¿sí? Aceite sobre su vida. Pero esta raíz griega, que les dije que era krios, también es parte de la palabra Cristos, que de ahí viene la palabra Cristo, que significa el ungido, ¿sí? Y se refiere a la persona de Jesús, el ungido de Dios. El que tiene algo de sí, de Dios para compartir. Y generalmente, si vos entras en la Biblia, te vas a dar cuenta que el símbolo de la unción, como dijo algunos de ustedes, es el aceite. Y se vertía sobre la cabeza un aceite sobre esa persona. Lo que quiero destacar es que el aceite en sí mismo no era lo que ungía a la persona. Era símbolo, ¿sí? Era un símbolo del eterno, de la gracia, de la aprobación, del favor, del empoderamiento de Dios que ha puesto sobre esa persona mediante ¿qué? Su Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que sigue creyendo que la unción viene si te ponen aceite y eso es un símbolo. Es una referencia a que hay algo de Dios en tu vida. Algo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Porque tengo que entender que la unción de Dios tiene 3 procesos o 3 cosas que tenemos que entender en nuestra vida si es que la queremos para cada uno de nosotros. La unción es decir, hay algo que Dios puso en mí que va a desarrollar un propósito o algo en mi vida. Que no tiene que ver, ¿sabe con qué? Con las cualidades naturales del individuo. Eso no es unción. Esas son características con las cuales cada uno de nosotros nacimos. Que muchas veces esas características más la unción de Dios hace algo diferente. ¿Sí? Creo que un ejemplo muy gráfico de lo que es un hombre ungido es el rey David. ¿Sí? Porque él entendió que había una presencia de él, de Dios, que lo iba a ayudar en la vida a salir hacia adelante. Que había un propósito, que había algo que tenía que desarrollar y él fue ungido para ser rey. Pero algo que tenemos que entender es que puede haber alguien que te unja para algo y no necesariamente eso ocurra instantáneamente. De hecho, se habla que el rey David fue ungido más o menos a los 17 años y recién cerca de los 30 años fue coronado como rey. Y ahí tenemos que entender eso. Porque muchas veces nos replanteamos y decimos, pero si me ungieron con un propósito en mi vida, un propósito de parte de Dios en mi vida. ¿Y por qué pasó tiempo y no lo he recibido? Porque hay un proceso. Hay un proceso que tenemos que entender, que en algún momento se va a cumplir en nuestras vidas. Que en algún momento Dios va a desarrollar esas promesas en nosotros y van a llegar a ser una realidad. Pero no necesariamente que te unjan para un propósito significa inmediatamente Dios lo va a hacer. Y ese creo que es uno de los graves errores de mucha gente. Porque piensa, Dios me ungió, mañana tengo que ser rey. Si David hubiera pensado en eso, se hubiera desmoralizado, se hubiera angustiado y hubiera replanteado, de verdad, ese profeta Samuel no tenía nada de Dios. Porque él entendía perfectamente, cosa que muchas veces nosotros no entendemos, y de repente te lanzan una palabra profética y vos decís, ya es para mañana. Ya es para dentro de 2 o 3 días. Y si te digo que el proceso te puede tardar 1 década o más, ese suspiro profundo de decir, wow, no sé. Pero entender esto es fundamental. Y de verdad yo voy a tomar como ejemplo mucho de David.
porque él fue ungido por Samuel para ser rey. Sin embargo, no llegó hasta muchos años después. Hubo un proceso ¿de qué? De capacitación. Pero en sí entendió algo que lo viene a demostrar inmediatamente. Era que Dios lo iba a acompañar en todas las cosas que él emprendía. Y eso es una de las cualidades por la cual este hombre se atreve a enfrentar a Goliat, porque entendía que si había una promesa de Dios y había sido ungido para ser rey, no cabía en su mente la posibilidad de que Goliat lo matara. Porque eso es una fe en acción. Entender que hay una unción sobre nuestras vidas para cumplir el propósito significa realizar cosas en nosotros que a veces nos parecen difíciles, que a veces parece que no fueran realidad, pero cuando viene de parte de Dios, las cosas cambian. Entender, y voy a hablar de 3 puntos fundamentales para entender la unción de Dios. Primero, depende de Él. Segundo, viene de Él. Y lo tercero, es para Él. Son 3 cosas que si no entendemos en nuestra vida y decimos, Dios me ha ungido, no sé para qué, tenés que entender esto, que la unción depende de Él, viene de Él y para Él. ¿Por qué digo depende de Él? Porque es una decisión, porque es su decisión sobre quién derrama la unción y no nuestra. ¿Sí? Nosotros muchas veces miramos y decimos, ay, aquel persona por su compromiso debería tener una unción para esto, para lo otro, pero depende de Dios. ¿Sí? Nuestro llamado depende de la unción que Dios ponga en nuestras vidas. Porque como dijo, depende de Él. Hay diferentes tipos de unción. Hay unciones que marcan a David, por ejemplo, enfrentar a Goliat. Hay una unción en Sansón que le da fuerzas. Hay una unción, por ejemplo, que está sobre el rey Salomón que le da sabiduría. Por nombrar algunos ejemplos bíblicos de hombres que no por sus cualidades naturales, sino por esa investidura del Espíritu Santo lograron alcanzar grandes cosas. Y si hablo de esto es porque estoy seguro que en este tiempo, en este lugar, Dios va a ungir a hombres y mujeres para cosas mucho más profundas, para cosas más grandes. Y si no entendés esto, ¿sabe qué va a pasar? El aceite va a correr por tu cabeza y se va a terminar en el piso y no va a servir para nada. Cuando entiendo que todos somos llamados, pero muy pocos somos los escogidos. Mateo 22:14 nos dice eso, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos o escogidos. Todos somos llamados. Y en esa sed por agradar a Dios, hay una unción que se derrama sobre nuestras vidas. Hay un poder de Dios que empieza a manifestarse en cosas que vos no tenés ni idea. Y quiero aclarar, no todos tenemos el mismo tipo de unción, sino que cada uno Dios va a dar ¿qué? La unción según a Él le parezca. Y no es algo natural. Yo puedo estudiar mucho y aprender de la Biblia y transformarme en un maestro. Pero puedo dar una palabra y nadie entender nada y yo tener un conocimiento muchísimo. Me pasa muchas veces de gente que sabe muchísimo pero no logra ¿qué? Transmitirlo. Y vos decís, wow, sabe mucho pero no entendí nada. Tienen el conocimiento natural pero no tienen la unción para transmitirlo. ¿Sí? Y creo que tenemos que entender que hay diferentes tipos de unción, pero lo más importante es, depende de Él. Depende de nuestro Dios lo que Él quiera desarrollar en cada uno de nosotros. Lo segundo que va entrelazado es, viene de Él. Viene de Él. Nuestro instinto intenta explicar lógicamente por qué nos ha llamado, por qué nos ha escogido para ungirnos, pero la unción no depende ni de la forma de hablar bien o la forma que hablen mal de vos. No depende de tus conocimientos, sino depende de qué?
de la referencia espiritual que Jesús dio cuando estaba en la cruz del Calvario. Esa referencia que tiene que ver con nuestra vida espiritual, en donde yo busco más de Dios y Dios derrama más de su presencia. Y eso no tiene solo que ver con encontrarnos los jueves y los domingos en este lugar, sino que tiene que ver con una búsqueda en lugares específicos, horarios específicos, donde sea en nuestras casas, caminando en medio del campo, frente a un río, donde vos quieras, pero que sea un lugar donde vos digas, aquí me encuentro con Dios. Aquí hay algo que Dios me ministra. Y creo que no hay un parámetro. Yo te puedo decir que muchas veces me levanto muy temprano y oro y busco de Dios. Y en la noche no me enganchás con eso. Pero conozco gente que dice, no, en la nochecita cuando mis hijos se acuestan es el momento en donde yo me encuentro con Dios. ¿Qué es lo que tienen en común? La búsqueda incesante y el deseo de que Dios unja nuestras vidas. Que Dios nos capacite para desarrollar cosas que llamen la atención. ¿Sí? Esa unción depende exclusivamente de nuestro Dios. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y aquí entro en el tercer punto que hoy quiero desarrollar. Es, ¿para qué quiero la unción? Porque hay mucha gente que lo que quiere es llamar la atención. Llamar la atención. Me pusieron a predicar, me pusieron a orar, me pusieron a cantar con los niños, con los jóvenes y no están buscando, no lo digo por los que estamos acá, lo he visto en otras iglesias, de que lo que en realidad buscan es superar su descontento con la vida o su anonimato para ser referentes. Y no le interesa mucho a Dios. Lo que quieren es ¿qué? Figurar ellos. Una de las características que vas a encontrar cuando encontrás ese tipo de personas, no en todos los casos, pero muchas personas te hablan, decime por el título y no por el nombre. Decime el líder de alabanza. Yo soy el líder de alabanza. ¿Y cómo te llamas? Ricardo. Y vos lo ves, no es el caso de nuestro hermano Ricardo, ¿no? Que siempre nunca tira los títulos. Se va a poner un cartelito, ¿no? Líder de alabanza. La nueva remera va a decir líder de alabanza delante y atrás. Pero ¿qué es lo que está buscando? El reconocimiento, el sentirse grande. Y entonces eso no es unción. Eso es capacidad, desarrollo, práctica, pero no es unción. Porque la unción cuando la recibimos sabemos que es para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Cuando la recibimos es algo que hacemos lo que sea, sea bueno, sea malo, pero todo es para alabar a nuestro Dios. ¿Sí? A través de la vida el mundo ve en nosotros, nos ve distintos. Nos ve distintos, ya no somos iguales. Eso es tener unción. No es ser uno más del montón. Es tener un entendimiento de cosas espirituales que marquen el rumbo de nuestra vida. Y no importa si todo el mundo dice está bien y la Biblia dice lo contrario, yo no sigo a todo el mundo, sino yo sigo lo que la palabra de Dios dice. Y la gente empieza a decir, hay algo diferente en vos. La unción en tu vida sobrepasa por alto, mirá, los estratos sociales, los estratos culturales, los religiosos, para que en definitiva nosotros podamos mostrar, ¿sabe qué? La imagen de Dios en nosotros. La imagen reflejada de un Dios vivo. Pero el día que yo no entiendo que todo es para Él, estoy en un grave problema. Él nos ha calificado, Él nos ha escogido, Él nos ha santificado, Él nos unge para un propósito que ni siquiera se nos ocurre por nuestra mente.
Porque cuando miro a David, ¿qué veo antes de la unción? A un chico olvidado, a un chico despreciado por su familia. Porque digo eso, ¿por qué? Porque el día que llegó el gran profeta de Dios Samuel, a él lo dejaron afuera, no lo invitaron, no lo llamaron. ¿Sabe qué? Dios tenía que tratar muy fuerte con Samuel, porque ¿saben lo que nos pasa? Lo mismo que Samuel. Nosotros vemos apariencias y decimos, eso es unción. Sobre eso va a estar la unción. Y sin embargo, Samuel empezó a buscar y decir, este no es, este no es, este no es. Hasta que llegó el punto de decir, no queda alguno más, como diciendo, acá hay algo que no me está cerrando. ¿Y qué dijo su padre? Hay uno más. Hay uno más, el olvidado, el dejado de la familia. Y Samuel dijo, ok, si no lo traen yo no como con ustedes. Porque entendió que no es nuestros ojos lo que ven la unción. Es algo espiritual que se conecta con nuestro espíritu y decís, hay algo sobre esa persona, hay algo diferente. Espiritualmente, no hablo del carisma natural que uno puede tener porque es más simpático o menos simpático. Hablo de presencia de Dios, hablo de cobertura del Espíritu Santo. De eso estoy hablando. No estoy hablando del mundo natural, porque acá hay gente muy simpática o en muchas iglesias hay gente demasiado divertida y no necesariamente tienen una unción. Esas son las características normales de las personas. Pero una persona ungida cuenta con el respaldo de Dios. Una persona ungida se enfrenta como David a Goliat, a los gigantes. Y trae una revolución no solo en su vida, sino en el entorno. En el entorno, no es solo vos, es algo mucho más profundo, es algo mucho más grande. Si mirás la historia de David y Goliat, te vas a dar cuenta que en el momento que Goliat cayó y David le cortó la cabeza, todo el pueblo que hacía 40 días que ese hombre salía, ¿quién sale a pelear conmigo? Salieron a correr a los enemigos. Porque una persona de unción trae avivamiento. Una persona que tenga una unción especial trae algo de Dios que contagia, que impulsa, que lleva hacia adelante, que hace que las cosas que no son puedan empezar a ocurrir. Eso es tener unción. Es compartir y hacer que las personas tengan fe para creer que lo imposible puede ser posible. Que aquello que no es real puede ser una realidad. Para eso necesitamos, y esto no tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con pagar precios espirituales profundos. Tiene que ver con pagar precios de no decir, bueno, vamos a juntar una ofrenda especial, dijera Gabriel, vamos a hacer un pacto ahora. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con nuestra billetera, no tiene que ver con mi bolsillo. Tiene que ver con el precio de levantarme o buscar la presencia de Dios en mi casa. Tiene que ver con el deseo de conocer más a Dios, pero no por lo que yo sienta, sino por lo que la palabra de Dios me transmite a mi vida. Porque después nos enteramos, ¿conoces a Dios? Sí, a mi manera. Como Frank Sinatra, a mi manera, de mi forma. ¿Y sabe qué? Es de la forma de Dios. Es de la forma que Dios le gusta. Es de la forma que Dios marca y establece que tenemos que hacer las cosas para tener esa unción. Entender la unción de Dios es apropiarnos tal vez de lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso, en definitiva, resume lo que es tener unción. Es saber que hay un plan de Dios para mi vida. Es saber que Dios tiene algo por desarrollar en mí. Y que los planes de Dios no son negativos.
No son adversos. Cuando hay una unción de Dios, las cosas van a rodar para bien. Aunque como David fue perseguido, fue muchas veces criticado, muchas veces tuvo la posibilidad de matar al rey, no lo hizo, pero si el rey lo hubiera podido matar, lo hubiera hecho. Pero él sabía que tenía una unción especial. Y algo que entendió David que es súper importante y que a veces no nos damos cuenta. David encontró un día al rey en el piso durmiendo, tenía todas las armas para destruirlo y él dijo, no puedo tocar al ungido de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? A veces nosotros no tocamos al ungido o a la ungida de Dios. No le golpeamos, no lo maltratamos, pero sí lo estamos matando con nuestras palabras, lo estamos insultando o hablando mal. Cuidado con eso. Porque Dios siempre, no una vez, no dos, no siempre, va a respaldar a sus ungidos. Los va a respaldar. Aunque estén tirados, aunque estén abatidos, aunque sigan esperando, viendo por fe las cosas que hoy no son realidad, porque saben que hay una promesa y han sido ungidos y separados para cumplir algo especial. Algo especial de Dios. El ungido no necesariamente tiene que pasar una vida tirado para atrás. Es levantarse cada mañana y decir, Dios está conmigo. Dios me va a acompañar y yo voy a salir adelante. Y me voy a enfrentar a lo que tenga que enfrentarme. Y voy a tener que enfrentar las adversidades, las críticas, las luchas, todo lo que pueda pasar. Pero sé que hay un propósito de Dios para mi vida y Él lo va a llevar a cabo, le guste a las personas o no. Porque esto no depende de nosotros, depende de un Dios vivo que ha puesto sus ojos y derrama un aceite especial sobre nuestras vidas. El gran secreto de David, ¿sabe cuál fue? El anhelo por su presencia. El anhelo por su presencia. Ese era su gran secreto. El desear profundamente, no le importa. Yo quiero que te pongas un segundo en un muchacho de 17 años que sabe que está el hombre más importante de la nación. Te lo voy a parafrasear para que lo entiendas. Imagínate que en tu casa va a venir Yamandú Orsi, a vos te dicen, vos quédate cuidando los autos allá a lo lejos. ¿Cómo te vas a sentir? Eso básicamente es lo que le pasa a David. Y que Orsi vaya y digo, vos, pero vamos a sentarnos a comer, pero falta uno. Acá hay alguien que falta. Ah, sí, está Facundo, está Valeria, está ya cuidando los autos, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y que diga, no, yo no me siento a la mesa a comer si él no viene. Y cuando llega este hombre que tiene algo de Dios, va a usar lo que Pedro después, años posteriores, iba a decir, lo que tengo te voy a dar. ¿Y qué era lo que tenía Samuel? Unción de Dios. No sacó su billetera y dijo, mira, te voy a dar $2 millones. No sacó, te voy a dar un libro para que aprendas las 21 cosas que necesitas para salir mejor en tu vida. ¿Sabe lo que hizo Samuel? Sacó un frasquito tal vez de barro, sencillo, simple. Y lo vuelca sobre él un aceite. Y lo está ungiendo. Y vos imagínate, un chico de 17 años, ¿puede entender lo que está pasando? Tal vez no lo puede entender, pero su corazón empieza a latir y empieza a sentir, hay algo diferente en mí, hay algo que no me puede detener nadie, no hay nada que pueda pararme porque hay un propósito de Dios en mi vida, hay algo que Dios quiere desarrollar, lo único que tengo que hacer es mantenerme fiel adorando a Dios en las buenas y en las malas, en las dificultades o en las alegrías, en cualquier momento exaltando a un Dios vivo y poderoso. Y ese hombre lo aprendió.
Léete sus salmos y te vas a dar cuenta que las pasaba todas. Porque entendía que unción viene de Él, depende de Él, viene de Él y es para Él. Te lo vuelvo a reiterar. La unción de Dios depende de Él, viene de Él y es para Él. No es para que vos te engrandezcas. No. Porque entonces ahí uno dice, wow, entiendo que Dios tiene un plan para mi vida. Y tal vez hoy, en algún momento hicieron una oración, te ungieron y capaz que te dijeron, vos vas a hacer. Y agregale lo que en tu corazón pueda decir. Y han pasado 10 años y hoy no es una realidad. Pero los planes de Dios se cumplen. No depende de un día. A veces sí, a veces décadas. Y si te digo que hubo, por ejemplo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿sabe cuánto tiempo pasa un silencio de Dios? 400 años. Demasiado. Pero en un momento, el día menos pensado, esa unción de Dios se revela en nuestras vidas y te hace enfrentar ante una situación difícil, adversa y salir victorioso, vencedor. Y ahí decís, wow, no entiendo, no sé qué Dios vio en mi vida, no sé por qué me separó Dios, no soy el mejor, David le falló. Sin embargo, esa unción seguía estando. Esa unción de Dios no cambia. ¿Sabe cuándo la perdemos? El día que hacemos lo que a Dios no le agrada. En definitiva, el día que pecamos. ¿Sabe qué significa? Es como que podría hablar del auto hoy perfectamente, que se me pincha una goma y empieza a irse el agua. O como que tenés una botella y tiene una gotera y se te empieza a ir, se va bajando, se va bajando. Y así le pasó a Sansón, por ejemplo. Él tenía una unción de una fuerza sobrenatural que hacía cosas milagrosas y no se dio cuenta y empezó a hacer las cosas que a Dios no le gustaba y lentamente iba perdiendo hasta que lo último que le quedaba de ese llamado de Dios era su pelo, se lo cortan. Y no es que en el pelo estaba la fuerza de Sansón. ¿Sabe qué era? Lo último de la unción que le quedaba. Ya no había más nada. Y si conoces la historia te vas a dar cuenta que Sansón ese día el enemigo lo capturó, le sacó los ojos y lo dejó esclavo. Porque el día que perdemos la unción de Dios, mis hermanos, el enemigo se va a levantar contra tu vida, te va a dejar ciego porque no vas a saber para dónde hacer las cosas, no vas a entender el rumbo de tu vida, vas a quedar esclavo de cosas que no podés salir y quedás ligado una y otra vez. Y vas a terminar en el medio de la oscuridad, como terminó Sansón en medio de la cárcel. El hazme reír de todo el mundo, porque había perdido su unción. Porque había perdido, era lo último que le quedaba. Jugó hasta que era lo último que le quedaba. Y le dijo a Dalila, ¿sabes dónde está lo último que? Él pensaba, lo último que me queda es este pelo que lo tengo sin cortar desde que nací. Porque había hecho un voto. Y ahí perdió su unción y él nunca se dio cuenta. Como muchas veces, mucha gente no se da cuenta que ha perdido la unción. Porque una vez más lo hace, porque una vez más canta, porque una vez más da una clase de escuela bíblica, porque una vez más trata con los jóvenes, porque una vez más predica, porque una vez más ora y no se da cuenta que hay algo que está perdiendo de parte de Dios, que está perdiendo esa unción y no se da cuenta como Sansón se está yendo y el día menos pensado lo último que te queda es un porrazo y te caíste y no volvés nunca más. Cuidemos la unción de Dios. Cuidemos porque es un regalo muy caro. Recordá
que ese regalo de Dios es algo que Él te ha dado y es para su gloria. No lo vendamos, porque la Biblia dice lo que recibimos gratis, cobremos bien alto. No dice eso. La Biblia dice lo que hemos recibido de gratis, dalo gratis. Lo que hemos recibido de Dios, compartilo. Dios le dice a Abraham unas palabras que para mí toman un significado muy profundo. De esas palabras que me marcaron mi vida. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, pero vas a ser de bendición. Si entendés que la unción que te da es para compartirla, para darla a los demás, y no solo para nosotros. La tengo y es para mí. No. Vamos por mal camino. La unción que recibimos necesariamente, como te dije recién, depende de Él, viene de Él y es para Él, para enaltecerlo, para dejarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para que nuestro título quede pegadito. ¿Sabe quién se quiso ocupar el lugar de Dios? El innombrable, no lo quiero ni nombrar hoy. Pero fue expulsado del reino de los cielos por creerse. Y no porque no tuviera unción, porque dice la Escritura que él era el encargado de la adoración celestial. Lo más alto, pero un día se la creyó. Que no te haga perder la perspectiva de la unción de Dios. Que no te haga perder la perspectiva que no es tuyo, que es lo que Dios te dio para compartir a los demás. La pregunta que te voy a hacer, y con esto termino, ¿qué unción tenés y cómo la estás compartiendo con los demás? ¿Qué es lo que tenés y compartís? Y vuelvo a decir, no saqué billetera, no saqué plata. No me comprendo. No. Si vas por eso, vas por muy mal camino. Estoy hablando de cosas espirituales. ¿Qué tenés de unción de Dios para compartir? ¿Qué tenés de Dios para darle a los demás? Capaz que una llamada telefónica a una persona que está triste, decís, ¿sabes qué? Te acompaño, estoy orando por vos para que esa tristeza pueda pasar. Capaz que te encontrás, por ejemplo, hoy hablé con el canario que está internado en el Banco de Seguro del Estado. Estoy orando por vos. Creo que Dios te levanta y gracias a Dios su hijo también tuvo un accidente y ya está en la casa. Es lo que tenés para dar. Pero no por tu cualidad, sino que vino de lo alto, que vino de Dios. Porque Él quiere derramar esa unción. Para gente que entienda que Él te la da porque Él quiere. Que Él es la fuente de tu bendición y además de eso es para que Él quede bien en grande. Si no entendés estas tres cualidades, nunca vas a tener unción. Vas a tener capacidades individuales, capacidades tuyas, pero no será unción de Dios. No vendrá de lo alto. ¿Y sabe cómo se verifica cuando una persona tiene unción? No en un día, no en un mes, no en un año, no en una década. Permanece siempre. Porque los dones son irrevocables, dice la palabra de Dios. Y lo que Él te ha dado es para siempre. Salvo como Sansón que te expliqué recién, que lo pierdas a causa de pecado. Yo quiero orar. Para el domingo vamos a estar hablando de la triple unción del individuo. Tenés que venir el domingo, de mañana o de tarde. Ya aprovecho y extiendo la invitación. La segunda parte, la triple unción de Dios. O la cuarta, hablamos el domingo. Pero hoy quiero orar para que haya una unción de Dios en tu vida. Para que haya algo espiritual más profundo. Para que no sea lo que hasta ahora. Para que no seas el olvidado, la olvidada, el dejado atrás.
para que no seas el hazme reír, porque sabe una cosa, desde que David fue ungido, su padre siempre se acordó. Y cuando llegó a ser rey, me imagino que dijo, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Porque hay algo que Dios hace y es levantarte a lugares que no te estás imaginando. Amado Dios, estamos en tu presencia. Podemos tener cualidades, podemos tener capacidades, podemos desarrollar un montón de cosas con nuestro intelecto, con nuestra manualidad, con tantas capacidades que nacimos. Pero en esta hora hay algo diferente que viene del cielo. Hay algo que no se compra con dinero, pero sí hay que pagar precios. Que no se compra con economías, pero se compra doblando rodillas, leyendo palabras, aprendiendo a adorarte en los momentos más difíciles. Y esas pequeñas cosas que a veces son insignificantes, aprender a decir gracias Dios, porque esta semana, Señor, tal vez me haya tocado comer arroz blanco todo el día, pero no me faltó el plato de comida en mi mesa. Gracias Dios porque quisiera tener una salud impecable, pero hoy me duele caminar y pude llegar a la iglesia. Capaz que Dios mío, gracias Dios por esa familia y mi hijo me tiene abandonado, está todo mal con mi esposa, con mis padres, pero igual Señor yo te adoro y te alabo por la familia que tengo. Señor, entender que adorarte en medio de las más adversas situaciones y darte gracias y encontrar el motivo de gratitud. Y tal vez, Señor, no nos dimos cuenta que lo más importante es que nos has dado vida. Que todos los que hoy estamos acá o los que nos puedan estar escuchando por internet, tenemos vida. Nuestro corazón sigue latiendo, nuestros pulmones se siguen llenando de aire y eso es gratitud, Dios. Si no aprendo eso tan simple, nunca recibo de unciones más grandes. Porque necesito ser fiel en pequeñas cosas para que Dios me ponga en lugares de privilegio. Dios, ayúdanos a entender que hoy hay una unción que empieza a derramarse sobre nuestras vidas. Una unción especial, Dios mío, que marcará un antes y un después en nuestras vidas. Señor, danos de esa unción para que nuestra vida sea diferente. Para que no seamos más el mismo de hace años, sino que hoy podamos recibir desde lo alto esa unción. Dios, tienes planes con esta iglesia. Y cuando hablo de iglesia, Señor, trato de personas, no de edificios, no de paredes. Iglesia está compuesto por ladrillos vivos, dice el apóstol Pedro, por personas. Que haya una unción tan especial en esta iglesia. Que las personas que entren digan, hay algo diferente. Hay algo diferente en ese lugar. Hay algo que me transmite paz, que me transmite gozo, que me transmite algo diferente que es tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, de ti proviene, de ti depende. Y todo lo que hagamos, Dios mío, sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.